Ahora sí, ahora sí ya. Em, Como decía, vamos a tomarnos unos instantes de silencio, como hacemos cada lunes antes de la clase, como ya ustedes saben, para poder crear ¿cierto? Un espacio de conciencia nuevo, para prepararnos para recibir todo lo que hoy y esta semana, ¿cierto? El Zohar tiene para nosotros, para crear este espacio de conciencia, tanto para lo que vamos a aprender intelectualmente, como para lo que podamos integrar en lo práctico de nuestras vidas, como para que también conectar, por supuesto, con la energía, ¿cierto? De esta semana que está ahí codificada en las letras de esta porción. Así que les voy a invitar a hacer una inspiración profunda y nos tomamos un instante de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén, quien Bien, entonces, a ver esta cosita que no sé por qué la cámara se va para atrás un poquito. Ahí sí. Esta semana es la semana 20 del estudio semanal de la Torah. Déjenme un segundo que voy a parar el ventilador porque me dio frío. Ahora sí. La semana 20 del estudio de la Torah y es la porción Tetzabe, que significa ordena. Y para mí, los que ya me conocen de hace más tiempo saben que esta porción es una porción muy especial para mí, porque es la porción de mi semana de nacimiento, de acuerdo al calendario hebreo. ¿Cierto? La semana que yo nací, el día que yo nací, el 10 de Adar del 5742, se leyó esta porción, la porción Tetzabe. Este año es muy especial porque coincidentemente hoy es 10 de Adar. Así que hoy, todavía, hasta que caiga el sol, hasta como las 8:20, es mi día de nacimiento de acuerdo al calendario lunisolar, ¿sí? Por lo tanto, es muy especial para mí esta porción, una porción de Tetzaveh. O sea, no solo por ser la de la semana que nací, sino porque hoy es el día que nací, hace 39 años. Así que, siguiendo la enseñanza de los sabios de la Kabbalah, antes de que hagamos la clase, voy a darles una bendición. ¿Sí? Los cabalistas nos dicen que el día que uno nació, creó un canal, ¿cierto? Se creó un canal de energía para que uno pudiera venir a este mundo y comenzara su proceso de tikkun, ¿cierto? Su proceso de reparación. Y cuando vuelve a ocurrir ese día, ese canal se vuelve a abrir, volvemos a tener una conexión especial con el mundo superior, y por lo tanto es la costumbre pedirle incluso a la gente que está de cumpleaños bendiciones. Y es la costumbre de quien sabe y está de cumpleaños bendecir a la gente que quiere, a la gente que lo rodea o a quien se lo pida. Entonces, haciéndole honor a que justo nos tocó estudiar el Zohar en este día, de la porción de mi nacimiento, voy a darles una bendición, ¿sí? Debo decir que le preparé la bendición para que fuese lo más concreta y amplia posible. Les voy a invitar a que ahí donde están, si desean recibir la bendición, espero que sí, espero que lo deseen,
que cierren sus ojos un momento y que extiendan sus manos de esta manera, ¿sí? Ahí donde están. ¿Sí? Que escuchen con el corazón estas palabras. La bendición la voy a decir en hebreo, después la voy a traducir para que sepan lo que dice, pero sepan desde ya que la hago con mucho amor, con un verdadero deseo genuino de que todos ustedes, los que están acá y los que vean esta clase después también, reciban esta bendición, ¿sí? Así que les voy a invitar a que se preparen unos instantes, cierren sus ojitos, se concentren, extiendan sus manos, abran su corazón, deseen que haya una vasija en su interior y se enfoquen en sus deseos, ¿sí? En aquello que ustedes anhelan para que se cumplan sus vidas. מי שברך את האבות אברהם, יצחק ויעקב, והאימות שרה, רבקה, רחל ולאה, והנביא אהרון והכהן, והנביא משה והכהן אהרון, ודוד המלך ויוסף הצדיק, יברך אתכם ואת כל משפחותיכם, בכל מכל כל, ברצון, תענוג, אמונה, ביטול, שמחה, איחוד, אהבה, יראה, רחמים, ביטחון, תמימות, אמת בשפלות, עכשיו, אחר ולעולם. אמן, נצח, סלע, ועד. Que quien bendijo a los padres Abraham, Isaac y Jacob, y a las madres Sara, Rebeca, Rachel, Lea, y a Moisés el profeta, y a Aarón el sacerdote, y al rey David, y a José el justo, les bendiga a ustedes y a todas sus familias, con todo, de todo, todo, con voluntad, con placer, con certeza, con sumisión, con alegría, con unión, con amor, con respeto, con misericordia, con confianza, con sinceridad, con verdad y con humildad, ahora, mañana y para siempre. Amén, Netzach, Sela, Vaed. Muy bien. Gracias por darme este espacio. Bueno, me lo tomé yo en verdad, pero gracias por recibir la bendición. Ahora sí vamos a estudiar, ¿ya? Gracias. Qué bonito, me alegro mucho. Entonces, vamos a empezar. Porción 20, Teruma. Ahí vamos a hacer una cosita distinta también a lo que hemos hecho la otra semana. Hoy día, en un ratito más lo vamos a ver. Pero vamos a comenzar contando algunas de las cosas literales de la porción. Espero que la hayan leído, ¿sí? Me imagino que ayer la leyeron. Ya, me imagino que todos deben estar suscritos ya y recibiéndola en sus correos. Si no, en el grupo del Zohar, en el grupo de WhatsApp del Zohar, yo envié el link. Lo pueden buscar en los links enviados y ahí está donde se pueden suscribir para que reciban la porción en PDF para que la puedan leer antes de la clase. Ya. Esta porción se llama Tetzaveh. Tetzaveh significa ordena. Y ordena en varios sentidos. Una cosa muy importante a saber de esta porción, que es un dato curioso pero muy importante, es que en esta porción no aparece nunca el nombre de Moshe, el nombre de Moisés. Es la única porción, ¿cierto? Excepto todo el libro de Barim, que es otra cosa aparte, pero es la única porción de toda la Torá que el nombre de Moshe no aparece. ¿Sí? Si nosotros vemos las porciones anteriores, lo vemos en hebreo, dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, ¿cierto? Y habló el Creador a Moisés y le dijo, ¿sí? Pero en esta porción, el texto comienza diciendo,
Beatá Tetzabé, y tú ordena. Pero no nos dice, le habló el Creador a Moisés. Y durante todo el texto nunca se menciona el nombre de Moisés. ¿Por qué ocurre esto? Hay un relato, ¿cierto?, que lo vamos a explicar en el contexto, en que cuando el pueblo de Israel falló, ¿cierto?, con el becerro de oro, con la entrega de la Torá, ¿cierto?, el becerro de oro, Moisés escuchó, ¿cierto?, del Creador una declaración que dijo: como este pueblo ya es súper rebelde y siguen haciendo puras tonterías, los voy a matar a todos, te voy a salvar a ti y a tu familia, y de ti voy a hacer un nuevo pueblo. Eso le dijo el Creador a Moisés. Y Moisés le dijo, si no, o los perdonas, le dijo, ¿sí?, o bórrame a mí de tu libro, ¿sí? Entonces, el Creador perdonó al pueblo de Israel y además lo borró de uno de los 54 libros que componen la Torá. ¿Por qué? Porque esto para enseñarnos que las palabras de un justo nunca quedan en el aire, siempre marcan la realidad. O sea, aunque no fue borrado de toda la Torá, una porción particular de la Torá, Moisés fue sacado de ella. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una labor que Moisés tuvo que coordinar completamente él. Fue su trabajo. Además de recibir la Torá, él tuvo que coordinar, y me imagino que leyeron esta semana, todo lo que tuvo que ver con la creación, la confección, el diseño, la construcción del Mishkan, del santuario. Sí, me imagino que si la leyeron la porción de esta semana, la encontraron, como a mí me pasó la primera vez que la leí, cuando dije, oh, ¿cuál es la porción de mi nacimiento? Y la leí, fue como, esto es súper técnico. Pero después fue como, pero también es como medio artístico, porque hablaba de tejer, de pintar, de bordar, de tallar, de crear como ropa, de orfebrería, ¿cierto? De esta pectoral con hilo de oro, con unas piedras preciosas y un altar, ¿cierto? Del incienso con oro. Hay toda una cosa arquitectónica media muy interesante y muy técnica, así como que si uno se pone a leerlo, lo único que queda como para ser un poco más entretenido es como imaginarse, ¿eh? ¿Cómo sería esto? Así, el altar era cuadrado, era triangular, era así, las cortinas cómo sería, cómo se vería el sacerdote con el traje. Bueno, y hay hartas cosas ahí que pareciera que no tienen ninguna importancia y que no nos aportan a nuestra vida en lo práctico. El Ari, Rabí Sacluria, nos dice que siempre tenemos que mirar más allá. Y aún en lo literal podemos encontrar algunas cosas muy interesantes. Podríamos hablar de muchas de las cosas que están ahí. De hecho, lo que él dice es que, y de hecho lo analiza, hay un libro que lamentablemente no se ha publicado en español nunca, se publicó en inglés hace unos años atrás, y esa edición se acabó y no se ha vuelto a publicar. Un libro que se llama Las manzanas del huerto, ¿sí? Topujim Bakeren, creo que se llama, Las manzanas del huerto, en la cual están los comentarios a la Torá del Ari. Así como esta clase que hacemos acá, los comentarios de la Torá del Ari. Y en esos comentarios él dice que la descripción de cada una de las partes del sacerdote, ¿cierto? O sea, el turbante, la corona de oro, el pectoral, el manto, los pantalones, las sombreras, el efod, el pectoral del juicio, el cinturón, cada una de las partes alude a una parte de nuestra estructura interna, de nuestra estructura espiritual. Y estudiarla, y él la explica en ese libro, muy, muy hermoso. Yo lo tuve en mis manos prestado por cerca de 3 años, hasta que me lo pidieron, tuve que devolverlo. Y ahí explica donde cada parte representa una parte de nuestra estructura espiritual. Obviamente se requiere un estudio muy profundo para poder verlo todo. Pero hay una que me gustaría a mí mencionarla porque es muy importante y que nos permite entender uno de los aspectos más, que podríamos decir incluso más naturales del ser humano. ¿Sí? Uno de los objetos que llevaba el sacerdote sobre sí era una placa de oro que se llamaba el Sitz. El Sitz. Era una placa de oro que iba acá, ¿cierto? En la frente, aquí. Tenía, ¿cierto?, una pequeña correíta,
era de oro y tenía escrito Kodesh Ladonai. ¿Sí? Literalmente tenía escrito Kodesh la Yud-Heh Vav-Heh, que significa consagrado para el Creador. El Kohen lo llevaba ahí en la frente. Y el Ari se hace la pregunta y él mismo la responde en este libro, en The Apples of the Orchard, en La manzana del huerto. Nos dice, ¿por qué en la frente? ¿Por qué el Kohen no lo llevaba en el pecho, por ejemplo? Bueno, ya sabemos que en el pecho llevaba las 12 piedras con los hijos de Israel, ¿cierto? Con una frase escrita ahí, Shemot Yeshurum, etcétera, tenía ahí escrito y era como el oráculo, ¿cierto? Que le preguntaban y ahí se le encendían las lucecitas y daba las respuestas de las preguntas que había para el Creador. Pero dice, ¿por qué no en la mano? ¿Por qué no en el pecho? ¿Por qué no sobre el corazón? ¿Por qué en la frente? Y Dari da una explicación excepcional, que de hecho yo la compartí de forma profunda hace 3 porciones de Tetzaveh. La pueden buscar en el YouTube de Kabalife. Hace 3 porciones de Tetzaveh hablé profundamente de esto, no voy a volver a profundizar tanto, pero algo que me parece bien recordarlo y compartirlo, es que él dice que la frente representa la cara. ¿Sí? O sea, él podría haberlo puesto en el ojo, pero no sería útil la vincha delante de los ojos. Entonces, la frente representa la cara, representa lo primero que uno ve. O sea, cuando uno ve a una persona, lo mira, lo primero que mira es su frente. Entonces, la frente es lo que proyectamos hacia el otro. Y el Ari nos dice, el Cohen Gadol, el sacerdote, que en este caso era Aarón, o sea, Moisés lo fue por 7 días. Los 7 días que el templo se hizo el servicio antes que se iniciara, Moisés fue el sacerdote. Y luego vistió a Aarón y después cuando le tocó vistió al otro, etc. Entonces, lo que el Ari nos dice es que lo primero que la gente miraba cuando veía el Cohen era la pincha de oro, ¿cierto? Que decía consagrado para el Creador. ¿Y qué significa consagrado? Esto es súper importante entenderlo, porque lamentablemente la religión nos ha corrompido algunos conceptos, como el concepto de santo, como el concepto de puro, el concepto de espiritual, ha sido corrompido por la religión y también por el estudio académico. Ambos han puesto un granito de arena para corromper todo. Entonces, el texto, o sea, la palabra Kodesh, ¿sí? Que se entiende como sagrado o consagrado, significa, de alguna manera, que está por decirlo en términos que se entiendan hoy en día, está en la frecuencia precisa para conectar con. Por ejemplo, si decían que los panes estaban consagrados para el servicio de los sacerdotes, quiere decir que la frecuencia de energía, por decirlo así, de los panes era la precisa para que los sacerdotes la puedan comer. O sea, consagrado para el Creador quiere decir que esa persona tenía la frecuencia interior, ¿cierto? Para estar en comunión con el sistema. Yud-Keh-Vav-Keh, lo que llamamos Dios. ¿Cierto? Que nunca está de más recordar que es un sistema, ¿sí? Un sistema complejísimo. Entonces, además, nos dice que Kodesh, ¿cierto? Estar consagrado a algo, significa que ese algo es lo más importante para esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, dice, no, esta persona está consagrado a su trabajo. Quiere decir que para esa persona lo más importante es su trabajo. O no, él vive consagrado a su mujer y sus hijos, a su familia, ¿cierto? Está consagrado a él. Entonces, en este caso, el Cohen le recordaba, tenía esto en la frente, no para que él supiera su labor porque él ya la sabía, sino para que cuando la gente lo viese, recordara, ¿verdad? Po? Lo más importante en mi vida es estar en sintonía con el sistema. Entonces tiene que ver con la inspiración, con la importancia de que lo que nosotros hacemos en este mundo inspire a otros. ¿Sí? Albert Einstein, alguien mucho más reciente, dijo una frase que a mí me encanta, ¿sí? Desde que la leí por primera vez me gustó mucho, que dijo, dar el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única forma de enseñar. Entonces, lo que nos recuerda, sacándolo cierto desde lo literal antes que vamos a escanear el Zohar, y lo voy a conectar con algo un poco más moderno,
con una frase que leí de la esposa del Rav Philip Berg, de la gran maestra Karen Berg, ¿cierto? Su recuerdo sea bendición. Que dijo, procura que la Kabbalah, me dijo ella así, sé que está ahí como otra frase parecida, al aplicarla en tu vida, ¿cierto? Te haga tan feliz, o sea, la Kabbalah te va a hacer tan feliz que la gente que te vea va a querer lo que tú tienes. O sea, ni siquiera, ella enseñaba que ni siquiera esto se trata de ir y ponerse a hablarle a los demás de lo que tú haces en tu vida, de la Kabbalah, del conocimiento, etc. Por supuesto que lo puedes hacer, o sea, hay que hacerlo, compartir con los demás y todo. Pero lo que va a hacer que las personas se acerquen al camino espiritual es simplemente que tú te lo tomes en serio. Que tú te tomes en serio tu camino espiritual. Así como el Cohen, que se lo tomaba en serio, que iba con este traje, iba con la frente, decía, consagrado al Creador. O sea, lo primero para mí es la ley universal. Si tú vas por la vida considerando, tomándote en serio este camino, y tomándote en serio, voy a aclararlo, porque esto una vez se lo escuché también a un maestro, que decía que a la gente cuando le dicen tómatelo en serio, le suena como vuélvete fome. Y no se trata de volverse serio, para nada. Se trata de tomarle el peso, por decirlo así, de entender la seriedad o la importancia que tiene el conocer las leyes universales, el ir aprendiendo una cosita y otra cosita y otra cosita y aplicarla en nuestra vida. Y eso es lo que va a hacer que eventualmente las personas te pregunten, no te digan, oye, que estáis distinta, oye, ¿cómo te va? Oye, qué bien, etcétera. ¿Y qué va a hacer? Y aquí yo creo que más de alguno puede contar el testimonio de que sin necesidad de estarle diciendo a sus amigos o a su amiga, oye, mira la Kabbalah, oye, mira la Kabbalah, de repente alguien dijo, oye, ¿sabéis que quiero ir a tus clases? Oye, invítame, oye, quiero participar. ¿Por qué? Por lo que vieron en ti. ¿Sí? Entonces la invitación, lo que se va a aprender de ahí, de lo literal, de esta cosa de oro que llevaba el Cohen, era tu ejemplo, lo que tú muestras, lo que los otros vean de ti, los va a inspirar a ellos. Bien, vamos a ir entonces a escanear los versos del Zohar que vamos a estudiar esta semana. Y dije los porque en honor a mi día de nacimiento decidí elegir 2 versos en vez de uno. ¿Sí? Vamos a escanear el verso 82 de la porción Tetzabé y el verso 145 de la porción Tetzabé. Son 2 versos que, si bien están lejos en el texto, o sea, el 82 por un lado y el 145 por el otro, están conectados. Y por eso vi uno y dije, tengo que hablar de este, ya, este va a ser. Y después encontré el otro y dije, este también. Pero hay una conexión. Así que decidí que esta semana vamos a escanear estos dos textos, ¿sí? Así que nos vamos a concentrar recordando siempre, ¿cierto? Que escanear el Zohar no es solo leer un texto en arameo, sino que es conectar con la energía que está guardada, ¿cierto? En este código. Nos vamos a concentrar. Voy a poner ahí, voy a poner la flechita más grande para que puedan seguirlo. Inspiramos profundo, nos concentramos. Y leemos todos juntos este verso del Zohar. Patah hahuzava be'amar. Ubamidvar asher raita, asher naaseja, asher nesaaja, Adonai Eloheja, kasher isha ish et beno, begomer. Haikra haji miveilei, ubamidvar asher nesaaja. Mejureita, ela kutsha berihu daverlon le Israel bemadbara, madbara takifa, kema daktiv, nahash sharaf beakrav,
begomer, umadbará de hijo, takif, misha'ar medavrin bealma. Maita ama, lo leemos en castellano. Abrió aquel anciano y dijo, y en el desierto, donde tú has visto que Hashem tu Elohim te crió como un hombre cría a su hijo. Aquí debería decir, y en el desierto donde él te crió. ¿Por qué dice donde tú has visto? El sagrado, bendito es él, habló a Israel en el desierto. Un poderoso, como está escrito, serpientes venenosas y escorpiones. Este desierto es más poderoso que cualquier otro desierto en el mundo. ¿Cuál es la razón de esto? Entonces, unos instantes para reflexionar en lo que pueda llegar a entender, a sacar de este primer verso que vamos a escanear hoy. Vamos a leer el siguiente. Ahí sí. Vamos a leer el siguiente. El verso 145. Dice, Patach Ribi Shimon Beamar, Júgale Amikta Umesatrata Yadá Ma Bejashoja Unejorá Imei Sere. Júgale Amikta Umesatrata Kutsha Beriehu Galei Amikta Umesatrata de Kol Amikin Setimin Ilain Hijo Galeilon Umaitama Galeilon Begin de Yadama Mejashoja de Ilmale Hashoja Lo Idyada Nehora Beihu Yadama Mejashoja Ubegin Kach Galei Amikta Umesatrata Dei Lav Hashoja La Idgalian Amikin Traan Unejorá Imei Sere Man Nejorá Da Nehorá Gidgalian Mego Hashoja. Dice en castellano, abrió Rabí Shimón y dijo, él revela las cosas profundas y secretas. Él conoce lo que hay en la oscuridad y la luz mora con él. Él revela las cosas profundas y secretas. Él revela la profundidad de lo oculto en las alturas. ¿Por qué él las revela? Porque él conoce lo que hay en la oscuridad. Si no hubiese oscuridad, la luz no sería revelada. Él conoce lo que hay en la oscuridad. Entonces, él revela las cosas profundas y secretas. Pues si no fuese por la oscuridad, lo profundo y lo secreto no se revelaría. Entonces, la luz mora con él. ¿Cuál es esta luz? La luz que solo se revela desde el interior de la oscuridad. Pueden leerlo también, una vez más, repásenlo y pueden ahí mirar qué es lo que logran entender o sacar de este texto. Y vamos a revisarlos. Y voy a partir, ¿cierto? Mientras lo releen, la primera pregunta para ustedes en este día. ¿Qué tienen en común, desde su perspectiva, estos dos versos? ¿Cómo se podrían relacionar estos dos versos? Lo que sea que se les ocurra, que sientan que puede ser,
Cuéntenlo ahí en el chat. ¿Alguien? ¿No? ¿Se le ocurre a alguien? La Dani escribió, dice, la anterior hablaba del desierto, que finalmente pueden ser procesos de oscuridad personales para revelar luz, ¿ya? O sea, hay una conexión del desierto con la oscuridad, de acuerdo a lo que dice la Dani. ¿A alguien más se le ocurre algo? Bueno, vamos a revisarlo entonces. Aquí comienza este verso. Obviamente la conexión está en eso. La conexión tiene que ver con eh, este verso termina con una pregunta, ¿sí? O sea, el anciano, este anciano es interesante aquí mencionar como dato, ¿cierto? Karen Rivera, que es la Ariela, puso, si no pasas el desierto, oscuridad o procesos de Tikkun, no llega a ver la luz. Ya, vamos a verlo. Gracias. Si alguien tiene más que aportar, pónganlo nomás en el chat. Si fijan, bueno, parte diciendo, Pataja usaba Beamar. Para poder entender esto, que aquel anciano se refiere a un anciano que no tiene nombre, o sea, que no sabemos su nombre, nunca lo sabremos. Si leen el sobre en la porción textual se van a ver que es un anciano que conocieron caminando iban por el camino, conocieron a un anciano, resulta que este anciano era un maestro de Kabbalah increíble, impresionante, y le enseñó un montón de cosas, pero nunca le dijo su nombre. Entonces dice, y dijo a ese anciano. Entonces cita el libro de Deuteronomio, el último libro de la Torah. Dice, y en el desierto donde tú has visto que Hashem, tu Elohim, te crió como un hombre cría a su hijo. Dice hombre ahí, porque como yo lo escribí en castellano, hombre debería decir. Y él dice que para que el texto fuera como correcto, así como gramaticalmente, o tuviera sentido, debería decir en el desierto donde Hashem tu Elohim te crió. Pero ¿por qué pregunta donde tú has visto que Hashem tu Elohim te creó? Y entonces profundiza y dice, el sagrado bendito es él, el creador, habló a Israel en el desierto, uno poderoso, un desierto poderoso, como está escrito. Entonces más adelante está escrito sobre ese mismo desierto, que es todo el desierto, que es cierto que tuvieron que recorrer al salir de Egipto y todas las vueltas que se dieron hasta llegar a la tierra de Israel, incluido el desierto de Sinai, que estaba ahí entre medio, que es donde cierto recibieron la Torá, y todo el desierto, dice, escrito ahí, Nahash Saraf Beakrav Begomra, o sea, serpientes venenosas y escorpiones. O sea, en ese desierto habían serpientes venenosas y escorpiones, habían muchas otras cosas. Y dice, este desierto, o sea, el desierto del que habla el texto, es más poderoso que cualquier otro desierto en el mundo, dijo este anciano. ¿Cuál es la razón de esto? Entonces aquí hace una pregunta y dice, ¿cuál es la razón para que el Creador haga pasar a su pueblo, ¿cierto?, por un desierto, por un lado, pero ¿por qué además un desierto tan severo? Podría irse el desierto,
De hecho, ¿cierto? Existe dentro de en la cultura antigua, en el pueblo hebreo, cuando alguien estaba pasando una prueba, una dificultad, se decía que estaba en el desierto. O sea, está viviendo su propio desierto. Bueno, y a todos nosotros nos ha tocado. Nosotros que ya hemos entendido leído la Torá hasta el final, sabemos que el desierto fue un proceso de educación, transformación, corrección, de prueba, purificación. Por eso fueron 40 años. Ya hemos visto que el número 40 representa el agua, la mem, el maim, que representa la purificación. Pero lo interesante es que habían otros peligros también en el desierto. Estaba el sol, ¿cierto? Que ahí te podías morir insolado, te podías morir de sed, faltaba el agua, no había alimento, no había vegetación. Pero el texto menciona Nahash Saraf Beakrav. ¿Por qué creen ustedes, la segunda pregunta, que en lo que pone atención este sabio es en las serpientes venenosas y los escorpiones? ¿Mm? Vamos a guardar la respuesta. Si tienen alguna idea, que se les ocurra, pónganla nomás en el chat y vamos a leer el siguiente verso de nuevo. De alguna manera, este verso viene a responder la pregunta final del otro, donde dice, Maitam, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el Creador tiene que hacer pasar al pueblo de Israel por este desierto tan severo? Entonces dice, Él revela las cosas profundas y secretas. Él conoce lo que hay en la oscuridad y la luz mora con Él. Aquí está citando al profeta Daniel. Y dice, Él revela las cosas profundas y secretas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él revela la profundidad de lo oculto en las alturas. O sea, el Creador revela a este mundo, a los humanos, la profundidad de las cosas secretas del cielo, de la altura. Dice, ¿por qué Él las revela? O sea, Rabbi Shimon se pregunta a sí mismo, ¿por qué decide revelarla? Dice, porque Él conoce lo que hay en la oscuridad. El texto mismo lo dice. Si no hubiese oscuridad, la luz no sería revelada. Él conoce lo que hay en la oscuridad. Primero, o sea, primero sabe lo que hay en la oscuridad. Entonces, Él revela las cosas profundas y secretas. Así es como deberíamos entenderlo, dice Rabbi Shimon. O sea, que Él revela las cosas profundas y secretas como consecuencia de que Él conoce lo que hay en la oscuridad. Dice, pues si no fuese por la oscuridad, Hashoja, dice en arameo, que se refiere a lo negro, la negrura, dice, lo profundo y lo secreto nunca se revelaría. Entonces la luz mora con él. Entonces la luz se manifiesta. ¿Cuál es esta luz? La luz que solo se revela desde el interior de la oscuridad. Sé que los que escucharon la clase de Tetzabé el año pasado se acuerdan, quizá, que este fue el verso que vimos y que hablamos de claramente lo que dijo la Dani y lo que dijo la Ariela, ¿cierto? Que esto tiene que ver con que si no paso la prueba, que si no paso mi momento de oscuridad, no puedo ver la luz. Claramente, entonces eso lo sabemos, se entiende. Lo interesante del texto, ¿sí?, es que el Rav Ashlag hizo un comentario a esto muy, muy bonito, donde él dice que hay dos de las 10 sefirot que son llamadas oscuridad. ¿Sí? Hay 2 de las 10 sefirot que son llamadas oscuridad. Una es la sefirá de Geburah, ¿sí?, el rigor. Y otra es la sefirá de Jochma, la sabiduría suprema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que él, o sea, el creador, conoce lo que hay en la oscuridad. O sea, el creador sabe lo que hay en el nivel de Jochma, en el mundo de Atzilut. Y la verdad es que nadie más puede saberlo. Por eso el Rav Ashlag dice que a Jochma, al nivel casi supremo del árbol de la vida, el mundo más superior que hay, se le llama la oscuridad. No porque sea un mundo de oscuridad, de hecho un mundo solo de luz, sino porque es un mundo que para nosotros es oscuro. ¿Sí? En el sentido de que nosotros no podemos percibirlo. Entendiéndolo, y así mismo lo explica el Rav Ashlag,
como cuando dice que alguien intenta comprender un poema y dice, no, para mí este poema es oscuro. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no pueda leerlo, sino que no tengo acceso a entenderlo. Entonces, Jochma es llamada oscuridad. Y así podemos entender cuál es la luz que se revela a este mundo, la luz que se revela desde el interior de la oscuridad, es decir, es la luz que viene de Jochma. Pero también el Rabashnak nos dice que oscuridad es también la sefirá de Gebura, el rigor. Cuando lo leemos desde ahí, lo entendemos de otra manera. Dice, sabemos que Geburá, ¿cierto? Que es el rigor, el pilar izquierdo, refiere a todas las situaciones de nuestra vida en las que hay restricción, en las que hay rigor, en las que hay prueba, en las que hay limitación. Cuando, ¿cierto?, toma control el gobierno de arriba, porque perdió control el gobierno de abajo, o sea, porque por alguna razón de la vida nos desviamos del camino por allí y por allá, entonces viene Geburá, toma el control y ¡pah!, nos da ahí un pequeño cachamal para que nos pongamos en el camino. Entonces, esto es muy importante porque dice, Él conoce lo que hay en la oscuridad, como diciendo, aquello que te está pasando, tu proceso de oscuridad, tu prueba, Él la conoce. O sea, Él sabe lo que hay allí. Y por eso te lleva por allí. De alguna manera es como cuando dicen, bueno, si Dios sabe lo que hace, aunque uno no lo sepa. ¿Sí? Y como consecuencia, fíjese, dice, pues si no fuese por la oscuridad, o sea, si no fuese porque existen estos momentos en que el rigor se manifiesta en el mundo, lo profundo y lo secreto nunca se revelaría. Y esto nos tiene que recordar sí o sí, y siempre que veamos textos donde se relaciona la luz con la oscuridad, tenemos que recordar el capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, ¿cierto? Donde dice, y creó, ¿cierto? Bereshit bara Elohim et hashemayim ve'et haaretz, ¿cierto? Y creó Elohim en el principio los cielos y la tierra. Ve'haaretz ahí está tohu abohu. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, bajoshech al peneteón, y oscuridad sobre las fases del abismo. Está oscuro todo, había oscuridad primero. Y el siguiente dice, Vayomer Elohim Yehior. Y dijo Elohim, sea luz. Yehior. Y fue luz. Y después dice, vaya ver Elohim, ¿cierto? Etaor Behahoshech. Y separó el creador la luz de la oscuridad. Entonces, siempre primero está la oscuridad. Siempre, en todo orden de cosas, la oscuridad viene primero. Y luego viene la luz. Y sin oscuridad no hay luz. O sea, sin la prueba, sin el rigor, sin esos aspectos, incluso los propios aspectos de Geburá, que ya lo hemos visto en otras clases, sin esos aspectos negativos de ti mismo, ¿cierto? Sin esa oscuridad propia, sin esos defectos sin corregir, sin esos aspectos oscuros, sin esa sombra tuya, hay luces que nunca llegarían a revelarse, sin primero experimentar esa sombra y esas oscuridades. Aquí podemos profundizar entonces por qué el texto nos dice que es el desierto. Ya tenemos un paralelo, ¿cierto?, entre la oscuridad y el desierto. Al final son los mismos procesos, son dos nombres para el mismo proceso. O sea, el creador nos lleva por el desierto, ¿cierto? Pero el creador no llevó a don Pepito o don Juanito por el desierto, llevó a Israel. O sea, quien es llevado a una prueba, a una situación de desierto, o sea, a una situación difícil donde hay serpientes venenosas y escorpiones, es llevado ahí por el Creador para revelar una luz profunda y secreta que no podría ser revelada si no fuese que primero tiene que experimentar esa restricción. ¿Por qué? Las serpientes venenosas y los escorpiones tienen una particularidad. Tienen un veneno. ¿Sí? Un veneno, por supuesto.
Y el antídoto de ese veneno está en el mismo veneno. Para poder hacer un antídoto para veneno de serpiente, tengo que usar el veneno de la serpiente en una dosis particular. Para poder hacer antídoto de veneno de escorpión, tengo que tener veneno de escorpión en una dosis particular, se vuelve un antídoto. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Esa misma oscuridad por la que el creador te lleva a pasar una y otra vez, ¿cierto? Esas pruebas que te ocurren, esos procesos incluso astrológicos que nos ocurren a todos, como las 2 semanas que pasaron, que me imagino, incluso hasta hoy día todavía siguen habiendo coletazos, que fueron difíciles, complejas, estresantes, emocionales, duras, extrañas, etcétera. Fue un desierto astrológico en ese, no es como decimos, si no pasamos la prueba, no llegamos a la luz, sino que adentro de la prueba misma está la luz. En el proceso la luz se reveló de manera potencial. ¿Sí? O sea, no es que la luz viene después del proceso. El proceso en sí incluye la luz adentro de sí. Por eso es tan importante lo que dice el maestro Yehuda Berg en el libro El Poder de la Kabbalah. Abraza la prueba, abraza el caos, abraza ese dolor, abraza esa situación difícil, abraza a Mercurio retrógrado, abraza a los 6 planetas en Acuario, abraza a tu pareja que anda odiosa, abraza a tu jefe que esta semana anda más pesado que nunca, abraza a tus hijos que están insoportables, abraza a tu mascota que anda rebelde, abraza a tu cuerpo que está comportándose mal, abraza esas emociones que no puedes controlar, esos pensamientos negativos, abrázalos, porque adentro de ellos, adentro de esa situación, adentro de esa circunstancia tan odiosa que uno le haga de escapar, lo que uno tiene que hacer es sumergirse en ella. De alguna manera dejarse picar por la serpiente y por el escorpión, porque en el mismo veneno está la solución, en la misma oscuridad, en el desierto mismo, está la luz. Y como está escrito ahí, sin esa oscuridad, lo profundo y lo secreto nunca se revelaría. Es decir, el pasar por esa oscuridad, el pasar por ese desierto, el vivir esa experiencia tan compleja, tan difícil, tan dolorosa, tan oscura, el enfrentar esa oscuridad propia, tuya incluso, tu propio desierto interior, esos pensamientos que no logras quitarte, esas emociones que no logras sacarte, ese apego que no logras romper, esa característica negativa que no logras superar, es la herramienta para llevarte a ti no solo a crecer, sino a que se pueda revelar en ti y en mí y en cada persona que lo vive algo profundo y secreto que aún no se ha revelado y que no se podría revelar a menos que sea que enfrentes y que te integres y que experimentes esa oscuridad, ese desierto, y que sigas avanzando a pesar de que sepas que hay serpientes y escorpiones ahí, y que si te pican, tiene un propósito, y que el veneno que está ahí, en el mismo está la solución. Tenemos que dejar de esperar que nos vengan los problemas, dejar de pensar en que nuestros defectos tienen que ser arrancados de raíz y nunca más tenerlos, sino entenderlos como el desierto o como la oscuridad, dentro de la cual está la luz que incluye secretos profundos que no se revelarían si no fuese por esa oscuridad. Pero lo interesante, porque esto creo que queda más o menos claro, lo interesante es que la oscuridad o el desierto no bastan, sino que hay que considerar lo que preguntó acá el anciano. Lo que está escrito al final, estas 2 palabras, apréndaselas. Se las voy a marcar ahí. Se las voy a marcar. Estas 2 palabras arameas. No, no son esas. ¿Qué pasa aquí? Estas 2 palabras arameas. Maitama. ¿Cuál es la razón de esto?
No solo tenemos que saber que la oscuridad es para bien, que pasar por el desierto tiene un propósito, que solo podemos revelar las profundidades de nuestros secretos más luminosos, sino que tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la razón de esto? No solo sé que me lo están haciendo pasar para bien, súper bien. Me están haciendo pasar por el desierto para mí bien, maravilloso. Estoy experimentando esta oscuridad por un propósito, perfecto. Estoy lidiando con esta oscuridad interna que detesto con un propósito. Pero tenemos que sumarle la pregunta, ¿cuál es la razón de esto? No preguntarnos por qué, ¿sí? No preguntarnos por qué me pasa, sino cuál es la razón de esto, cuál es el para qué. Porque si bien hay un nivel en decir, ok, sé que todo es para bien, esta oscuridad es para bien, el desierto es para bien. Pero cuando me hago la pregunta y me digo, Maitama, ¿cuál es la razón de la que tengo que estar siendo llevado por este desierto? ¿Cuál es la razón por la que tengo que vivir esta oscuridad? ¿Cuál es la razón por la que esta oscuridad me vuelve a aparecer en mi interior y me vuelve a molestar y me vuelve a deprimir y me vuelve a hacer enojar y me vuelve a hacer pelear con alguien? Cuando hago la pregunta, ¿cuál es la razón de esto? Creo una vasija. Y cuando creo esa vasija, se manifiesta la luz. Y aparecen cosas que incluso para alguien, y se los cuento así, yo llevo casi 19 años estudiando Kabbalah. Y estas 2 semanas, que para mí fueron terribles, se lo digo así, nunca en mi vida me había sentido tan mal. Nunca en mi vida me había sentido tan mal. Cuando me hice las preguntas, y dije, pero ya, pero ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué quiere de mí el universo entregándome a esta tiniebla, a esta oscuridad? Vinieron respuestas. Y hay cosas que podrían haber sido evidentes y que no las vi hasta que me hice las preguntas. Maitama, ¿cuál es la razón de esto? Y fíjese, y con esto vamos a terminar, que la comparación que hace aquel anciano del desierto, dice, donde tú has visto que Hashem tu Elohim te crió como un hombre cría a su hijo. O sea, que tenemos que hacer, mira tu propio desiertos, todos los desiertos que has pasado para atrás, revisa tu vida, todas las oscuridades que te ha tocado lidiar, esas oscuridades que todavía están ahí con las que luchas a diario, y que las superas, y que las superaste y las superaste, que tú has visto, mírala, y para qué sirvieron, qué te querían mostrar, qué te querían enseñar, cuál fue la luz que salió de ahí, y te vas a dar cuenta que a través de eso fuiste madurando, fuiste creciendo, o sea, te fueron criando. El Creador nos fue criando al llevarnos por el desierto, al someternos a esa oscuridad. Y de hecho, como lo entendimos recién, y con esto vamos a terminar, el dejar, el aceptar, el integrar, simplemente vivir el proceso de oscuridad, sin pelear con él, sino que entenderlo, preguntarse, ¿para qué me está pasando esto? Es que el nivel de oscuridad que experimentamos nosotros va a hacer que fluya una luz desde la oscuridad superior, desde Jochma, donde se dan las ideas, la potencial semilla de la realidad que se va a manifestar. La invitación de la semana de Tetzaveh es esa. No solo entienda y aceptes que el desierto, que la oscuridad son necesarios y son para bien, sino que cuando los enfrentes y que mires tu pasado, todas las veces que lo has enfrentado, distintos tipos de oscuridad y distintos desiertos, te preguntes entonces, el desierto que ahora estoy pasando, me tocó pasar, me está tocando pasar, Maitama, ¿cuál es la razón de esto? Crea esa vasija y te aseguro que vas a empezar a ver luces. Les voy a invitar a que cierren sus ojos un momento. Vamos a hacer una inspiración profunda. Y por unos instantes simplemente vamos a contemplar esa oscuridad que se produce en nuestro interior al cerrar los ojos.
Inspiramos profundo. Y al exhalar se integra en nuestro corazón la enseñanza recibida hoy. Nuestra alma se pone en sintonía con recordar los desiertos y los momentos de oscuridad que nos ha tocado experimentar. Incluso los desiertos, la oscuridad que hoy mismo podemos estar enfrentando. Procesos que aún no concluyen, oscuridades que aún no logramos derrotar. Y en vez de luchar con ellas, de rechazarlas, de querer deshacernos de ellos, simplemente nos hacemos la pregunta interior: Maitama, ¿cuál es la razón de esto? Y abrimos el corazón para que vengan las respuestas. Y entonces se puede revelar la luz. Y entonces la oscuridad se derrota. Y entonces superemos el desierto. A una última inspiración profunda. Se integra todo lo aprendido, exhala lentamente, disfruta del momento. Cuando te sientas cómodo, cómoda, puedes abrir tus ojos.